Cuando la gente piensa en Georgia, piensa en Atlanta. En el tráfico de la I-285, en los rascacielos del Midtown, en los alquileres que llevan 5 años subiendo sin parar, esa Georgia existe y es real. Pero Georgia es también el estado con más kilómetros cuadrados de pino al sur de los Apalaches, el estado donde el melocotón todavía crece en huertos familiares. El estado donde hay 11 pueblos, 11 lugares con nombre, con historia y con gente viviendo en ellos ahora mismo, donde puedes comprar una casa por menos de lo que cuesta un coche usado en Los Ángeles. No estamos hablando de ruinas, no estamos hablando de terrenos vacíos en medio de ningún sitio. Estamos hablando de propiedades reales, con vecinos reales, en pueblos que llevan 100 años en el mapa. Y hay uno en el puesto número 6 de esta lista que tiene algo que ningún otro pueblo del sur profundo puede decir, una historia tan improbable que cuando la oigas vas a querer buscarla tú mismo para confirmar que es verdad. La guardé para ese momento. Empezamos por el número 11. Numeral 11. Sandersville, Georgia. Condado de Washington, centro del estado, entre Macon y Augusta. Sandersville es la capital del condado de Washington, en el centro de Georgia, a mitad de camino entre Macon y Augusta. Menos de 6,000 habitantes, calles anchas con robles centenarios y una economía que durante décadas dependió de una sola industria. El precio medio de vivienda en Sandersville ronda los $53,000. $53,000. En Miami, ese dinero no cubre 2 meses de alquiler en un apartamento de un dormitorio. La trampa es esa dependencia histórica. Sandersville fue durante generaciones la capital mundial de la extracción de caolín, el mineral blanco que se usa en papel, cerámica y cosméticos. Cuando esa industria se contrajo, la economía local sintió el golpe y todavía no ha terminado de diversificarse. El empleo local es limitado y quien llegue necesita ingresos externos asegurados. Lo que muy poca gente sabe es que el condado de Washington fue bautizado en honor a George Washington antes de que terminara la Guerra de Independencia en 1784, cuando el primer presidente todavía no había asumido el cargo, uno de los primeros condados de toda la nación en llevar su nombre. Para el comprador latino con pensión consolidada o trabajo remoto que busca tierra propia y tranquilidad en el sur de Estados Unidos, Sandersville es una entrada al mercado de Georgia a un precio que difícilmente se va a repetir. Numeral 10. Jesup, Georgia. Condado de Wayne, sureste del estado, entre Savannah y Jacksonville. Jesup está en el sureste de Georgia, en el corredor entre Savannah y Jacksonville, Florida. Es la capital del condado de Wayne, 9,000 habitantes, economía forestal, y una de esas ciudades donde el sur profundo todavía se siente en cada esquina. El precio medio de vivienda está en torno a los $71,000. $71,000 a menos de una hora de Savannah y a hora y media de Jacksonville. Para que te hagas una idea, en el área metropolitana de Jacksonville, ese mismo dinero no alcanza para un garaje. La trampa es la limitación de servicios. Jesup tiene lo básico: hospital comarcal, escuelas, comercio local, pero para servicios médicos especializados o educación universitaria hay que desplazarse. No es un problema insalvable, pero es un factor real para familias con necesidades específicas. El condado de Wayne tiene una conexión directa con la industria de la madera que definió la economía del sureste americano durante el siglo XX. Los bosques de pino de la zona fueron durante décadas el suministro principal de las papeleras del Atlántico. Para la familia hispana que necesita estar entre dos ciudades grandes sin pagar los precios de ninguna de las dos, Jesup ofrece una posición geográfica que muy pocos pueblos de este precio pueden igualar. Numeral 9. Bainbridge, Georgia. Condado de Decatur, extremo suroeste del estado, frontera con Florida. Bainbridge es la capital del condado de Decatur, en el extremo suroeste de Georgia, a 20 minutos de la frontera con Florida. 12,000 habitantes a orillas del lago Seminole, con acceso a pesca, naturaleza y una comunidad establecida que conoce bien a sus vecinos. El precio medio de vivienda en Bainbridge ronda los $82,000. $82,000 con lago propio, clima cálido prácticamente todo el año y la frontera de Florida a 20 minutos si necesitas algo que Georgia no tiene. La trampa es la economía. El condado de Decatur es uno de los más pobres del estado, con tasas de desempleo históricamente por encima de la media y una base industrial muy limitada. Bainbridge no es un lugar para construir una carrera, es un lugar para vivir bien cuando la carrera ya está construida. Bainbridge tiene algo que muy pocos pueblos del sur pueden reclamar. Fue una de las ciudades más prósperas de Georgia a finales del siglo XIX, cuando el comercio del algodón la convirtió en un centro regional de primera línea. Esa prosperidad pasada se lee todavía en las casas del distrito histórico, algunas de las cuales están en el mercado hoy a precios que serían impensables en cualquier otro estado. Para el latinoamericano retirado que busca calor, lago, tranquilidad y un precio que no devore los ahorros, Bainbridge tiene muy pocos competidores en todo el sur de Estados Unidos. Numeral 8. Vidalia, Georgia. Condado de Toombs, sureste del estado, corazón agrícola. Vidalia. El nombre lo conoce cualquiera que haya cocinado en una cocina americana. La cebolla dulce de Vidalia es uno de los productos agrícolas con denominación de origen más famosos del país. Pero lo que no sabe casi nadie es lo que cuesta vivir allí. El precio medio de vivienda en Vidalia está en torno a los $87,000. $87,000 en una ciudad de 10,000 personas con identidad propia, orgullo local y una economía agrícola que lleva décadas funcionando. La trampa es el aislamiento relativo. Vidalia está a hora y media de Savannah y a 2 horas de Atlanta. No hay aeropuerto cercano, no hay tren, y la red de transporte público es prácticamente inexistente. Quien viva aquí necesita coche propio para cualquier desplazamiento. La cebolla dulce de Vidalia tiene protección legal desde 1986, solo puede llamarse así la que se cultiva en un radio específico alrededor de la ciudad, en un suelo con bajo contenido en azufre, que es el responsable de su sabor característico. Es uno de los pocos productos agrícolas americanos con protección geográfica similar a las denominaciones de origen europeas. Para el comprador hispano que valora la identidad de un lugar,
la estabilidad de una economía agrícola consolidada y la posibilidad de entrar al mercado de Georgia por debajo de los 90.000, Vidalia es una opción que merece atención seria. Numeral City Waycross, Georgia. Condado de Ware Sur del estado. Puerta de entrada a Okefenokee. Waycross es la ciudad más grande del sur profundo de Georgia que la mayoría de la gente nunca ha oído nombrar. 14.000 habitantes, capital del condado de Ware, y puerta de entrada al pantano de Okefenokee, uno de los ecosistemas más antiguos e intactos de América del Norte. El precio medio de vivienda en Waycross ronda los $79.000. $79.000 con hospital regional completo, escuelas activas, comercio local diversificado y la naturaleza más salvaje de Georgia literalmente a 10 minutos de la ciudad. La trampa es la imagen. Waycross tiene una reputación de ciudad en declive que los datos no terminan de justificar, pero que afecta a la percepción del mercado y por tanto a los precios. Eso es exactamente lo que crea la oportunidad para quien está dispuesto a mirar más allá del titular fácil. El pantano de Okefenokee, a las puertas de Waycross, es uno de los humedales más grandes de América del Norte y lleva miles de años en su estado actual. Los primeros europeos que lo atravesaron en el siglo XVIII lo describieron como un lugar imposible, una ciudad flotante de turba y cipreses que se movía bajo los pies. Para el latinoamericano que busca naturaleza real, precio real y una ciudad con infraestructura suficiente para vivir con comodidad, Waycross ofrece una combinación que no existe a este precio en ningún otro estado costero del sur. 6. Fitzgerald, Georgia. Condado de Ben Hill, centro-sur del estado. Nota de producción. Este es el número especial prometido en el Hook. Dije al principio que había un pueblo en esta lista con una historia tan improbable que ibas a querer buscarla para confirmar que era verdad. Llegamos a ese pueblo. Se llama Fitzgerald. El precio medio de vivienda en Fitzgerald está en $44.000. $44.000. Lo repito, $44.000 para una casa propia en Georgia, en un pueblo con 8.000 habitantes, con calles pavimentadas, con servicios básicos completos y con una historia que no tiene paralelo en todo el sur americano. La trampa es el aislamiento económico. El condado de Ben Hill es uno de los más pobres de Georgia, con escasas oportunidades de empleo y una base económica frágil. Fitzgerald no es para quien llega a buscar trabajo, es para quien llega con el ingreso ya resuelto. Ahora la historia. Fitzgerald fue fundada en 1895 por veteranos de la Unión Soldados del Norte que habían peleado contra el sur en la Guerra Civil, que decidieron establecerse en Georgia como acto deliberado de reconciliación. El gobierno federal les ofreció tierra en el sur profundo y ellos aceptaron. El resultado fue una ciudad donde las calles del lado norte llevan nombres de generales de la Unión y las del lado sur llevan nombres de generales confederados. Una ciudad literalmente dividida en dos mitades históricas que llevan 130 años conviviendo en el mismo mapa. No existe otro pueblo así en todo Estados Unidos. Para el latinoamericano que busca el precio más bajo posible en Georgia, con un pueblo real debajo, con historia, con identidad y con algo que contar, Fitzgerald es exactamente eso. ¿A $44.000? Si este recorrido por Georgia te está mostrando un sur que no aparece en ningún portal inmobiliario, suscríbete al canal. Cada semana publico un video nuevo sobre lugares reales, precios reales y las trampas honestas que nadie más te cuenta. No te cuesta nada y me permite seguir haciendo exactamente esto. Número 5, Thomasville, Georgia. Condado de Thomas, extremo sur del estado, cerca de Tallahassee. Thomasville es la capital del condado de Thomas, en el extremo sur de Georgia, a 40 minutos de Tallahassee, Florida. Es una ciudad de 20.000 habitantes, con un downtown histórico, que fue declarado uno de los mejor preservados del sur americano, y con un precio de vivienda que no refleja eso en absoluto. El precio medio de vivienda ronda los $95.000. Para que te hagas una idea, Tallahassee, a 40 minutos, tiene precios que duplican esa cifra en la mayoría de sus barrios. La trampa es que Thomasville está en el radar. Las revistas de viaje americanas la llevan años nombrando como uno de los destinos del sur más subestimados, y eso está empezando a traducirse en compras especulativas que van a presionar los precios al alza. La ventana de entrada a menos de 100.000 existe hoy, dentro de 2 o 3 años puede ser otra historia. Thomasville fue a finales del siglo XIX el destino de invierno favorito de la élite industrial del norte americano. Familias como los Rockefeller y los Hanna construyeron aquí plantaciones de caza que todavía existen como propiedades privadas. Ese pasado de opulencia dejó una arquitectura que no tiene equivalente en ningún pueblo de su tamaño en todo el sur. Para el comprador hispano que busca un pueblo con clase, con historia y con acceso a Florida sin pagar precios de Florida, Thomasville es probablemente la opción más elegante de toda esta lista. Número 4, Tifton, Georgia. Condado de Tift, sur centro del estado, cruce de autopistas. Tifton es una ciudad de 16.000 habitantes en el sur centro de Georgia, en el cruce de la I-75 y la US-82. Esa intersección no es un detalle menor, le da a Tifton una conectividad que muy pocas ciudades de su tamaño y precio tienen en todo el estado. El precio medio de vivienda está en torno a los $100.000. $100.000 con autopista directa a Atlanta al norte y a la frontera de Florida al sur, con hospital regional, universidad técnica y una economía agrícola que lleva décadas generando empleo estable. La trampa es que Tifton es una ciudad de paso más que de destino. Mucha gente la usa como punto de apoyo logístico, pero no arraiga en ella. Eso se nota en la dinámica comercial del centro, que tiene más negocios de servicio de carretera que de comunidad local. Tifton es sede del campus de la Universidad de Georgia, dedicado a investigación agrícola, uno de los centros de innovación en agricultura del sudeste americano, que lleva décadas desarrollando variedades de cultivo adaptadas al clima del sur profundo. Para la familia hispana que necesita movilidad, que viaja con frecuencia a Atlanta o a Florida por trabajo o familia, Tifton ofrece una base de operaciones económica con conexiones que la mayoría de los pueblos baratos de Georgia no pueden dar. Número 3, Dublin, Georgia. Condado de Lawrence, centro del estado. Corredor industrial.
Dublin es la capital del condado de Lawrence en el centro de Georgia, a mitad de camino entre Macon y Savannah por la US 441. 16.000 habitantes, hospital regional, zona industrial activa y uno de esos centros históricos del sur que todavía funciona como punto de encuentro real de la comunidad. El precio medio de vivienda en Dublin ronda los $86.000. 86.000 con infraestructura completa, empleo manufacturero real y una posición central en el estado, que facilita los desplazamientos en cualquier dirección. La trampa es que el condado de Lawrence tiene indicadores sociales mixtos. Las estadísticas de pobreza y de abandono escolar están por encima de la media estatal, lo que refleja una economía local que ha pasado por ciclos duros. No es un dato para descartar el lugar, pero sí para investigar el barrio específico con cuidado. Dublin fue bautizada en honor a la ciudad irlandesa por uno de sus fundadores de origen irlandés en el siglo XIX, y esa conexión se celebra cada año con un festival que atrae visitantes de todo el estado. Una tradición que dice mucho del carácter comunitario de un pueblo que no necesita ser grande para tener identidad propia. Para el latinoamericano que busca una ciudad con servicios reales, empleo accesible y precio por debajo de los 90.000 en el centro del estado, Dublin es una de las opciones más sólidas de toda esta lista. Numeral 2, Cordele, Georgia. Condado de Crisp, centro-sur del estado, la capital de la sandía. Cordele es la capital del condado de Crisp y se autodenomina la capital mundial de la sandía, un título que suena a exageración de pueblo pequeño hasta que ves los números de producción agrícola del condado y entiendes que no es broma. El precio medio de vivienda en Cordele está en $69.000. $69.000 en una ciudad de 11.000 personas con hospital, comercio activo y la intersección de la I-75 y la US 280 a menos de 1 kilómetro del centro. La trampa es la tasa de criminalidad. Cordele tiene estadísticas de delincuencia por encima de la media del estado, concentradas principalmente en ciertas zonas. No es información para evitar el lugar, pero sí para seleccionar el barrio con criterio y no comprar a ciegas en el primer listing que aparezca en el portal. El lago Blackshear, a 10 minutos de Cordele, es uno de los lagos artificiales más grandes de Georgia y fue construido en los años 30 como parte de los proyectos de generación eléctrica del New Deal. Hoy es uno de los destinos de pesca y navegación más populares del sur profundo, y muchas de las propiedades baratas de Cordele tienen acceso a él en menos de 20 minutos. Para el comprador hispano que quiere lago, precio bajo y una ciudad con servicios completos en el centro de Georgia, Cordele ofrece una combinación que no existe a este precio en ningún otro punto del estado. Numeral 1, Alma, Georgia. Condado de Bacon, sureste del estado, corazón del Wiregrass. Alma es la capital del condado de Bacon, en el sureste de Georgia, en la región conocida como el Wiregrass, ese cinturón de pino y tierra arenosa que cubre el sur profundo desde Georgia hasta el Panhandle de Florida. 3.500 habitantes. El precio de vivienda más bajo de toda esta lista. El precio medio de vivienda en Alma está en $38.000. $38.000. Para que te hagas una idea, en Nueva York, ese dinero no cubre 3 meses de alquiler de un estudio en ningún barrio de los 5 boroughs. La trampa es el tamaño y el aislamiento. Alma es un pueblo pequeño en un condado pequeño con una economía forestal que ha tenido décadas mejores. No hay hospital propio, no hay universidad, y las opciones de empleo especializado son prácticamente inexistentes. Quien viva aquí necesita tener sus ingresos completamente resueltos antes de llegar. El condado de Bacon, sí, ese es el nombre oficial, fue creado en 1914 y bautizado en honor a Augustus Bacon, senador de Georgia, que fue uno de los primeros legisladores americanos en oponerse formalmente a la expansión colonial del país en el Pacífico. Una historia política que contrasta con la calma absoluta del lugar que lleva su nombre. Para el latinoamericano que llega con los ahorros de una vida, con la pensión resuelta o con un negocio digital que funciona desde cualquier lugar, y que quiere la propiedad más barata posible en Georgia, con un pueblo real de bajo Alma es eso, $38.000, y existe hoy mismo. Georgia tiene más de 100 condados. La mayoría del mundo conoce uno, el de Atlanta. Los otros 99 existen en silencio, con sus calles de robles, sus pueblos de ladrillo rojo y sus precios que el mercado nacional todavía no ha descubierto del todo. Lo que une a estos 11 lugares no es la pobreza, sino la distancia al ruido. Georgia profunda lleva décadas siendo el patio trasero del suramericano invisible para los portales nacionales, ignorada por los inversores de las costas, sostenida por comunidades que no necesitan ser famosas para seguir funcionando. Y esa invisibilidad tiene un precio que todavía está al alcance de quien llega con los ojos abiertos. 4 consejos antes de buscar en Georgia. Primero, revisa el historial de inundaciones del condado. Georgia tiene una red fluvial densa, y muchos pueblos del sur profundo tienen zonas con riesgo de inundación que no aparecen en los listings, pero que el FEMA tiene cartografiadas. Búscalo antes de hacer ninguna oferta. Segundo, verifica el estado del título de propiedad. En condados rurales pequeños del sur, es más común de lo que parece encontrar propiedades con títulos complicados, herencias no resueltas, deudas de impuestos antiguas. Un abogado local que revise el título antes del cierre es una inversión que puede ahorrarte problemas serios. Tercero, pregunta por el agua y el alcantarillado. Algunos de los pueblos más baratos de Georgia tienen zonas con pozos propios y fosas sépticas en lugar de red municipal. No es un problema en sí mismo, pero tiene costes de mantenimiento que hay que calcular antes de comprar. Cuarto, visita en verano, no en invierno. Georgia profunda en enero puede parecer acogedora. Georgia profunda en julio y agosto, con humedad del 90% y temperaturas de 38 grados, es otro experimento. Si puedes aguantar el verano, puedes vivir allí. El próximo video nos lleva a la costa de Texas, 10 pueblos frente al Golfo de México donde el agua está a minutos de la puerta, y el precio todavía no refleja eso. Lugares que la comunidad latina del sur de Texas conoce bien y que el resto del país todavía no ha descubierto.
¿Cuál te quedaste pensando, Fitzgerald con su historia imposible o Alma con el precio más bajo de toda la lista? Cuéntame en los comentarios.